Bueno, pues estamos sentados en el rincón de leer para hablar con un escritor que yo, la verdad, que si a mí hace años me hubiesen dicho que iba a hablar con él, no me lo hubiese creído. Hubiese dicho, venga, por favor, que ¿dónde estamos? Y es ni más ni menos que don Ramón Tamames. Ahora, los chavales que estudiáis ahora en la ESO no sabéis quién es. Los que somos de la EGB lo hemos estudiado perfectamente, porque él, entre otras muchas cosas que ahora hablaremos con él, fue uno de los firmantes de la Constitución Española de 1978. Esa Constitución Española que tenemos ahora, y yo tengo a don Ramón al otro lado de la línea telefónica porque ha escrito un libro, bueno, ha escrito el último libro que ha escrito muchos más, que se llama La mitad del mundo que fue de España. Don Ramón, buenos días, ¿qué tal está? Pues bastante bien, muchas gracias, y es una alegría tenerles a ustedes en comunicación. Que, bueno, hablar de don Ramón Tamames, podríamos estar aquí horas y horas para contar toda su obra y toda su vida, pero estamos aquí, como diría aquel, para hablar de su libro, que es ni más ni menos... Como diría el propio Umbral, si no se habla de mi libro me marcho. Y se fue. Y se fue, además, de verdad. Y nada más lejos de mi intención que usted se me marche, por Dios. La mitad de un mundo que fue España. Este es su último libro y habla de una historia que para muchos, ahora cuando la leen, le parece verdaderamente increíble, pero que verdaderamente pasó. Hubo una época en nuestro país, en nuestra España, donde en el Imperio Español no se escondía el sol, siempre brillaba. Bueno, fue un imperio extraordinario. Hay un mapa dentro del libro que se ve la América, y salvo el Brasil, prácticamente todo el resto del territorio, y Canadá en parte, el resto es España. Los Estados Unidos, el territorio de Estados Unidos, llegó a estar en un 75% de soberanía española en los tiempos de la Luisiana y en los tiempos del territorio de Nootka, que comprendía un trozo de Canadá y parte de Alaska, y llegaba hasta casi el estrecho de Bering. El Mississippi era un río español que no se permitía navegar por él a los ingleses ni a los norteamericanos hasta muy avanzada ya la época. Y se puede decir que la contribución de España a la independencia de Estados Unidos fue definitiva, porque los ingleses no podían atacar por el Mississippi, que estaba ocupado por los españoles, y al sur por el Golfo de México. Bernardo Gálvez, el gobernador de la Luisiana española, fue el que organizó toda esa parte de la guerra, que hasta el punto de que Washington dijo: sin España no habríamos conseguido la independencia. Y cuando desfiló por la independencia, ya al final de la guerra de emancipación, pues a un lado llevaba a Gálvez y al otro a Gardoqui, a los españoles, porque yo creo que Lafayette, el gran ayudante francés, había retornado ya a Francia, me parece. Ahora, cuando hablamos de Estados Unidos, cuando hablamos de América, cuando hablamos del Océano Atlántico y el Pacífico, estamos hablando pues de distancias, y abro comillas cortas, cierro comillas, comparada con aquella época que se narra en el libro. Usted... Claro. Depende de... Fíjese un momento que cuando volvió Cortés a España por primera vez, en 1529 o 28, 29 o 30, no me acuerdo ahora, tardó 42 días, fue una especie de récord, poco más de un mes para cubrir la distancia entre Veracruz y Sevilla. Bueno, era formidable, porque claro, se conocían ya muy bien los sistemas de navegación. Alaminos con Cortés fue un gran navegante, descubrió el paso a través de las Bahamas y de la Florida para volver a España con los vientos a favor, y claro, fue un prodigio. Y claro, las flotas aprendieron esto. La travesía del Atlántico se convirtió en una cosa muy rutinaria. Otra cosa del Pacífico, que tiene una extensión triple, la del Atlántico, en las separaciones entre territorios españoles. El Pacífico siempre fue muy difícil, muy largo, y descubrir la ruta entre Manila, Filipinas y Acapulco, en la Nueva España o México, pues llevó un tiempo hasta que Urdaneta tuvo que subir muy hacia el norte y aprovechar lo que llaman los japoneses la corriente del Kuroshima, que les llevaba
hacia el este en busca de la Nueva España, y desde allí ya luego desde Acapulco a Veracruz por tierra, y desde Acapulco a Sevilla el último tramo de la ruta de la seda marítima, que fue impresionante y que se hizo precisamente por la plata española, el Real de A8, que en China era muy apreciado. Tuvimos el mayor comercio con China de toda la historia hasta la llegada del vapor. Además, en su libro cuenta además cómo es la dura vida de los navegantes de aquella época, cómo eran las naves que utilizaban, que claro, que tenía su mérito. Es decir, que es que hoy lo tenemos todo fácil. Y yo le quiero hacer una pregunta. Claro, sí. Y luego las propias provisiones que se preparaban, el tocino, la galleta, bizcocho, que se dice bizcocho porque se cocía 2 veces para hacerla resistente, el agua que se pudría muchas veces porque no se sellaban bien las barricas, y luego el escorbuto por la falta en las travesías del Pacífico. En el Atlántico no hubo escorbuto porque, lo he dicho antes, eran travesías relativamente cortas, pero las del Pacífico pues aparecía el escorbuto casi siempre, que se le caían los dientes a la gente porque no tenía vitaminas. Luego se descubrió que era un problema de vitaminas. Los españoles lo descubrieron antes que los ingleses y llevaban lo más posible de frutos cítricos, sobre todo limones, porque con el limón lo superaban todo. El que lo consagró definitivamente fue el capitán Cook en la escuadra inglesa, desde luego. ¿Cuánto tiempo ha tardado usted en documentarse para escribir este libro, para contar esta historia de España? Bueno, mire, yo... ¿Cómo se llama usted? Perdón. Miguel. Pues lo digo en el libro, yo no soy un investigador de archivos. He estado alguna vez en el archivo de Simancas, he estado en el Archivo General de Indias también varias veces, pero no soy un estudioso de archivos porque no soy historiador de profesión. Yo lo que he hecho es estudiar sobre todo bibliografía que está toda reseñada, que son documentos y también libros y artículos, etcétera, y con eso pues la preparación es menos larga, ¿no? Hugh Thomas se pasó 4 años en el Archivo de Indias para escribir su libro sobre la conquista de México, y antes de morir nos encontramos en Panamá en un congreso y me decía: me gustaría tener unos años más de vida para volver a Sevilla y terminar el estudio del juicio de residencia de Hernán Cortés, que cuando volvió a España el año 1540 ya no le dejaron envolver porque decían: tiene usted que pasar el juicio de residencia a ver si se ha lucrado, ha abusado de los indios, y no pudieron condenarle porque no le encontraron daños importantes, y el propio Hugh Thomas quería hacer un libro sobre el juicio de residencia de Cortés, que declararon miles de personas en favor y en contra. Impresionante, los virreyes y similares tenían que responder de sus acciones cuando volvían a la península en el Consejo de Indias. Estaba la cosa muy organizada con los 4 virreinatos importantes, que eran Nueva España, México, luego Nueva Granada, que es Colombia, Perú, que llevaba ese nombre, y el Río de la Plata. Y luego estaba en la Capitanía General de Filipinas, que era muy importante, y la de Cuba, que también era muy importante. Entonces, en el libro examino también la administración española desde la Casa de Contratación de Sevilla, que inicia toda la organización de las expediciones, y luego con el Consejo de Indias, los virreinatos y la administración general ya con Carlos III y Carlos IV, que es un ministerio de Indias con un seguimiento continuo de todo. Hubo mucho perfeccionamiento durante los Borbones en la administración, con virreyes de calidad como el catalán virrey Amat, que descubrió Tahití y descubrió la isla de Pascua, o tuvimos un virrey, Velasco, Luis Velasco, que fue 3 veces virrey, 6 o 7 años en México, lo hizo muy bien, le mandaron a Perú, lo hizo mejor y volvió a México. Estuvo 20 y tantos años de virrey. ¿Por qué? Pues porque lo hacía bien. Claro. Naturalmente. Don Ramón, de todo lo que cuenta usted en el libro, en la mitad del mundo que fue de España, ¿qué es lo que más le ha emocionado? Pues mire, me han emocionado muchas cosas. Usted mencionaba antes cómo vivían los navegantes a bordo. Era
era de locura, porque no tenían camarotes, como mucha gente piensa. Tenían un espacio muy pequeño en la cubierta, debajo de las toldillas alguna vez. Llevaban un pequeño baúl cada uno, que se recogía por las mañanas. Tenían un sistema de baños que ya quisieran tener los rocas de hoy y mucho más, naturalmente. Era una cosa muy primitiva. Y luego la alimentación pues estaba al azar de las fortunas del barco, porque en los naufragios o en las temporales se perdían muchas cosas. Había el hambre, el escorbuto, todo eso. A mí los navegantes son los que más admiración me han producido. Bueno, y luego también algunas batallas cruciales, por ejemplo la ocupación de la capital de los mexicas, los aztecas, en Tenochtitlán, que se llamaba una ciudad lacustre en medio de un lago. Pues eso fue una proeza de técnica militar. Hernán Cortés tuvo que construir 13 bergantines de una eslora de 14 metros aproximadamente, con un cañón cada una, y eso fue una batalla naval, que mucha gente no lo sabe. La conquista de México en gran parte fue una batalla naval contra miles y miles de canoas de los mexicas, que se movían con gran habilidad y gran capacidad. Pero claro, los bergantines eran como digamos, verdaderos barcos destructores, o más que destructores, eran tremendos, ¿no? Pues tuvo la capacidad el propio Cortés de imaginar esto, y cómo le perdona la vida a Cuauhtémoc nada más terminar la ocupación. Luego estuvieron 4 años juntos y al final, conspirando Cuauhtémoc, pues Cortés acaba por condenarle a muerte, que es una especie de tacha, de mancha que hay en su vida, pero no lo pudo evitar porque era la vida de Cortés o la vida de Cuauhtémoc. Correcto. Así es. La mitad del mundo que fue España, don Ramón Tamames ha estado aquí en El Despertador contándonos algo de esta historia de España, que para muchos es desconocida, y que cuando se le dice que España era el gran dominador de todos los mares de aquella época, no se la creen. Y yo, don Ramón, antes de despedirle, quiero hacerle una pregunta que me han dicho, se la tienes que hacer, y le voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con su libro, pero tiene que ver con usted. Que usted, como firmante de la Constitución del 78, pensó en aquel momento cuando la afirmó que iba a durar tantos años y esperemos, quiera Dios que así sea, los que le quedan a la Constitución. Yo creo que sí lo pensaba, porque habíamos alcanzado un grado de madurez que se expresaba en el consenso de todo el arco parlamentario para preparar una ley de reforma política que le hizo Torcuato Fernández Miranda con Suárez y con el rey, y luego las propias elecciones se prepararon con la oposición. Y luego vinieron las elecciones y vinieron los pactos de la Moncloa, y fueron un éxito tremendo a escala internacional inclusive. Y luego la Constitución. Es lo que yo llamo el compromiso histórico español, esa serie de piezas que componen lo que se hizo en el mejor momento de la transición, que hoy algunos desprecian porque no conocen la historia ni saben lo que dicen. Entonces yo creo que la cosa está ahí. Y si me permite que agregue, el libro está publicado por Espasa, que ha hecho un gran trabajo de edición con los mapas, los gráficos y demás, con el índice onomástico, con el índice bibliográfico, y un trabajo extraordinario. Y lo que hace falta es que lo lean y me escriban con las dudas que tengan, me ofrezco a contestarles uno a uno. Efectivamente, eso es lo que me faltaba por decir, que el libro está editado por la editorial Espasa, perteneciente al Grupo Planeta, que está en todo el planeta, como bien dice la editorial, pero que nosotros, aparte de las grandes superficies comerciales, que recomendamos siempre que acudan a esa librería, la librería de barrio, la librería de Aldao. La librería de barrio, sí señor. Para que echen una mano. De la cultura de barrio. Exactamente, para que le echen una mano a los pequeños comerciantes que tanto lo necesitan ahora, que si el libro de don Ramón, la mitad del mundo que fue de España, no está en ese momento, al día siguiente lo van a tener, sin lugar a dudas. Don Ramón Tamames, muchísimas gracias por estar en El Despertador, y que sepa usted que hoy ha hecho muy feliz a esta persona que ha estado hablando con usted este breve espacio de tiempo. Me alegro si siempre se pudiera conseguir la facilidad, con esta facilidad, lo que es la felicidad, que parecen palabras casi sinónimas, pues estaría muy contento, y me alegro mucho de haber contribuido. Espero que los oyentes también hayan recogido alguna cosa de lo que he dicho, lo que hemos hablado, para proseguir con estos
estudios de autoestima. Es una inyección de autoestima también en los propios españoles lo que tenemos que hacer. Un abrazo grande. Igualmente, un abrazo enorme. Hala, muchos saludos a todos.